En el ensayo de la boda de mi hermano, comenté, no puedo esperar. Mi tía soltó su copa y el silencio fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Lucas, mi hermano menor, palideció mientras su prometida Natalia me miraba con odio puro. ¿Qué acabas de decir?, preguntó mi madre con voz temblorosa. Sonreí, sostuve mi copa de champán en alto y repetí más fuerte. Dije que no puedo esperar para que todos sepan la verdad sobre esta boda. El salón privado del restaurante donde celebrábamos el ensayo se convirtió en una morgue. 25 familiares y amigos me observaban como si hubiera anunciado mi muerte. Natalia intentó reír nerviosamente. Valentina siempre tan dramática con sus bromas, dijo, pero su voz se quebró al final. Me puse de pie lentamente, dejando que el momento se extendiera. Mi padre intentó tomarme del brazo. Siéntate. Estás haciendo un espectáculo, murmuró entre dientes. Pero yo ya había soportado suficiente. Saqué de mi bolso un sobre manila y lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco. Esto no es una broma, papá. Dentro hay pruebas de algo que descubrí hace 3 semanas. Algo que va a destrozar esta boda y probablemente a esta familia. Lucas se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con estruendo. Estás loca. Siempre has estado celosa de mí. Natalia lo sujetó del brazo, sus uñas perfectamente arregladas clavándose en la manga de su traje. Ambos lucían aterrorizados, y tenían razones para estarlo. Soy Valentina Herrera, 29 años, enfermera de cuidados intensivos en el Hospital General. Durante toda mi vida he sido la hija responsable, la que se sacrifica, la que siempre está ahí cuando la familia me necesita. Lucas, 26 años, es el bebé mimado que nunca tuvo que esforzarse por nada. Cuando conoció a Natalia hace 2 años en una conferencia médica, ella es cirujana plástica. Mis padres casi organizaron un desfile. Por fin Lucas sentó cabeza con una profesional exitosa. Celebraron. Yo felicité a mi hermano genuinamente. Abracé a Natalia como a una futura cuñada. Incluso ayudé a planear su compromiso sorpresa en la playa. Qué ingenua fui. Porque lo que nadie sabía, lo que yo acababa de descubrir 3 semanas atrás, era una traición tan profunda que cambiaría todo para siempre. El sobre seguía sobre la mesa, intocado pero presente como una bomba sin detonar. «Ábrelo», le dije a Lucas con calma glacial. «O lo abro yo y leo el contenido en voz alta frente a todos». Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Mi padre lucía confundido entre la ira y el miedo. Los invitados murmuraban entre sí. Algunos sacaron sus teléfonos, probablemente anticipando un escándalo digno de redes sociales. La tía Marcela, quien había soltado su copa al principio, se acercó lentamente a la mesa. «Valentina, cariño, sea lo que sea, puede esperar hasta después de la boda, ¿no crees?» Me reí sin humor. «No, tía. Esto no puede esperar ni un segundo más, porque cada minuto que pasa es un minuto más de mentiras». Lucas extendió la mano temblorosa hacia el sobre, pero Natalia lo detuvo. «No tienes que abrir nada», le dijo con firmeza. Luego me miró directamente. «No sé qué ridículo juego estás jugando, Valentina, pero no vas a arruinar nuestro día especial con tus...» «¿Mis qué?», la interrumpí. «¿Mis pruebas? ¿Mis fotografías? ¿Mis grabaciones?» Vi cómo el color abandonaba completamente su rostro. Lucas se dejó caer en su silla, derrotado antes de que la batalla siquiera comenzara. Porque ambos sabían exactamente de qué estaba hablando. Ambos sabían que su secreto había sido descubierto, y ambos sabían que yo no era del tipo que perdona y olvida cuando me traicionan. «Hace 3 semanas», comencé, mi voz clara y firme llenando el silencio atento. Llegué temprano al apartamento de Lucas para dejarle unas cosas que mamá me había pedido que le llevara. Tengo llave de emergencia. Como todos en esta familia tenemos de los apartamentos de los demás. Escuché ruidos extraños viniendo de su habitación. Hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Mi madre sollozó más fuerte. Pensé que tal vez se había lastimado, que necesitaba ayuda. Abrí la puerta y... cerré los ojos, reviviendo ese momento horrible. Los encontré a ambos, a Lucas y a Natalia, pero Natalia no estaba sola con mi hermano. El salón explotó en murmullos confusos. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre. Abrí los ojos y miré directamente a Natalia. Había otra persona en esa cama. Alguien que todos en esta sala conocen muy bien. Natalia se puso de pie bruscamente, tirando su silla. «¡Mientes! Estás mintiendo porque siempre has querido lo que yo tengo». Lucas permanecía inmóvil, la cabeza entre las manos, derrotado. «¿Quiero lo que tienes?», repetí con incredulidad.
Quiero a un hermano que me traicionó de la peor manera posible. Quiero a una cuñada que... ¡Suficiente!, gritó Lucas, poniéndose de pie violentamente. El silencio volvió a caer como una mortaja. Suficiente, Valentina. Ya ganaste. Ya arruinaste todo. ¿Feliz ahora? No he arruinado nada, respondí con calma mortal. Ustedes lo arruinaron hace meses. Yo solo estoy exponiendo la verdad antes de que esta farsa de boda continúe. Mi padre se acercó a Lucas. Hijo, ¿de qué está hablando tu hermana? Lucas no respondió. Natalia tampoco. Solo se miraban entre sí con expresiones de pánico puro. Ya que ninguno de los dos tiene el coraje de decirlo, continué tomando el sobre, lo haré yo. Abrí el sobre lentamente, ceremoniosamente. Dentro había fotografías impresas, capturas de pantalla de mensajes de texto y una memoria USB. Estas fotos fueron tomadas desde mi teléfono celular ese día. Están con fecha y hora. Los mensajes fueron recuperados del teléfono de Lucas cuando lo dejó olvidado en casa de mis padres la semana pasada. ¿Y el video? Sostuve la memoria USB en alto. Bueno, el video lo dice todo. La tía Marcela se acercó y tomó una de las fotografías. Su rostro pasó de la curiosidad a la confusión y finalmente al horror absoluto. Dios mío, susurró, dejando caer la foto como si quemara. No puede ser. Esto no puede ser real. Otros invitados se acercaron tomando fotos, pasándolas entre sí. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de shock. Mi madre gritó y tuvo que ser sostenida por mi padre, quien miraba las imágenes con expresión de asco y traición. ¿Cómo pudiste?, le preguntó a Lucas con voz rota. ¿Cómo pudieron hacer esto? Pero yo aún no había revelado el peor secreto de todos. El que haría que esta traición fuera absolutamente imperdonable. Hay algo más, dije cuando el caos inicial comenzó a calmarse. Algo que hace que esta situación sea aún más retorcida. Saqué un documento legal del sobre. Este es un contrato prematrimonial que Lucas firmó hace 6 meses. Natalia le prometió una fortuna si se casaban. Su familia es extremadamente rica, como todos sabemos, pero había una cláusula especial. Leí en voz alta. La novia se reserva el derecho de mantener relaciones extramaritales dentro de un círculo acordado previamente, sin que esto constituya causal de divorcio o pérdida de beneficios económicos. El silencio era ensordecedor. Lucas sabía desde el principio que Natalia nunca planeó serle fiel. Él aceptó ser su marido títere a cambio de dinero y estatus. Mi padre se dejó caer en una silla, envejecido 10 años en 10 segundos. Mi madre lloraba desconsoladamente. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, algunos murmurando disculpas, otros simplemente huyendo de la incomodidad. Lucas finalmente levantó la vista, sus ojos rojos. «Vas a pagar por esto, Valentina. Vas a lamentar haber abierto la boca». «¿Yo voy a lamentar?», respondí con una risa amarga. «Hermano, cuando termine contigo y con tu preciosa prometida, van a desear nunca haberme conocido, porque lo que acabo de revelar es solo el principio. Hay cosas que descubrí sobre ustedes dos que van mucho más allá de infidelidad, cosas que involucran fraude, mentiras médicas y documentos falsificados. Y voy a exponerlo todo». Natalia intentó acercarse a mí, su perfecto maquillaje corrido por las lágrimas. «Por favor, Valentina, podemos llegar a un acuerdo. Puedo pagarte. Lo que quieras. Solo mantén la boca cerrada». La miré con desprecio. «¿Pagarme? ¿Crees que esto se trata de dinero? Me traicionaste de una forma que ni siquiera puedo expresar con palabras. Y no es solo a mí». Me volví hacia Lucas. «¿Le dijiste a mamá y papá que usarían sus ahorros de jubilación para el enganche del departamento que supuestamente comprarían juntos después de la boda? $30,000 que ellos juntaron durante 20 años. Pero ese departamento nunca existió, ¿verdad? Ese dinero fue directo a pagar tus deudas de juego». Mi padre se puso de pie tambaleante. «Lucas, ¿es eso cierto?». Lucas no respondió. No tenía que hacerlo. Su silencio era confesión suficiente. «Y hay más», continué implacablemente. «Natalia, cuéntales a todos sobre tu pequeño negocio paralelo en la clínica donde trabajas, sobre cómo vendes certificados médicos falsos y recetas de medicamentos controlados. Tengo grabaciones de pacientes denunciándola, tengo copias de los documentos falsificados, y mañana a primera hora todo será entregado a la Junta Médica Estatal». Natalia cayó de rodillas, sollozando. «No, me quitarán mi licencia.
Mi carrera estará terminada. Debiste pensar en eso antes. Respondí sin misericordia. Antes de traicionar la confianza de tus pacientes, antes de traicionar a mi familia, antes de traicionarme a mí. Lucas finalmente habló. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué, Valentina? Si nos odiabas tanto, ¿por qué no simplemente te alejaste? ¿Por qué destruirnos de esta manera? Lo miré por un largo momento, dejando que viera el dolor que me habían causado. Porque no se trata solo de ustedes dos. Se trata de nuestra madre que trabajó doble turno durante años para pagarte la universidad. Se trata de nuestro padre que sacrificó sus sueños para darte todo lo que querías. Se trata de mí, que siempre te cuidé, te defendí, te amé incondicionalmente. Y ustedes dos. Mi voz se quebró por primera vez. Ustedes dos planearon una boda que sabían que era una mentira. Iban a dejar que nuestra familia celebrara y gastara dinero en una farsa. Iban a robarles su dignidad, su dinero y su confianza. Pero hay algo que aún no les he contado, dije, recuperando mi compostura. Algo que hace que todo esto sea 1000 veces peor. Saqué la última página del sobre. Este es un reporte de paternidad. Porque verán, la razón real por la que Natalia insistió en apresurar esta boda no fue por amor, fue porque está embarazada. El salón, que había comenzado a vaciarse, se detuvo. Los pocos invitados que quedaban se voltearon. Mi madre dejó de llorar por un momento, confundida. Pero eso es maravilloso, ¿no? Un bebé es una bendición. Sería maravilloso, la interrumpí, si el bebé fuera de Lucas. Pero no lo es. Lucas se puso de pie tan bruscamente que su silla voló hacia atrás y se estrelló contra la pared. ¿Qué diablos estás diciendo? Rugió, avanzando hacia mí. Mi padre lo sujetó. El bebé no es tuyo, Lucas, repetí claramente. Natalia está embarazada de 5 meses. Tú y ella solo han estado juntos de manera, digamos, exclusiva, durante 3 meses. Las matemáticas no cuadran, y el análisis de ADN prenatal que logré obtener, sostuve el papel en alto, confirma que el padre biológico es otra persona. Alguien con quien Natalia ha estado teniendo un affair durante todo su noviazgo contigo. Natalia gritó, lanzándose hacia mí para arrebatarme el papel. Mi primo Javier, que había permanecido en silencio hasta entonces, la detuvo. No te acerques a mi prima, le advirtió con tono peligroso. Natalia cayó al suelo, histérica, golpeando el piso con los puños como una niña berrinchuda. Lucas lucía como si le hubieran dado un batazo en la cabeza. ¿Embarazada? ¿De otro? Tartamudeó. Pero tú me dijiste, me prometiste que era mío. Llevamos semanas planeando el nombre, comprando cosas para el bebé. Sí, confirmé con falsa dulzura. Ella te dejó creer que era tu hijo. Iba a atarte con una mentira por el resto de tu vida. Iba a tomar el dinero de mamá y papá, tu apellido, nuestra reputación familiar, y criar al hijo de su amante mientras tú jugabas al esposo tonto. Me arrodillé junto a Natalia. Pero cometiste un error, querida cuñada. Un error enorme. Creíste que yo era tan ingenua como mi hermano. Creíste que no me daría cuenta cuando empezaste a acosar a mi familia por dinero, cuando comenzaste a presionar para que la boda fuera antes de que tu embarazo se notara. Me puse de pie y miré a los pocos invitados que quedaban. La boda está cancelada, obviamente. Lucas es muchas cosas. Tonto, codicioso, débil. Pero no merece casarse con alguien que lo está usando tan descaradamente. Mi hermano seguía en shock, inmóvil. En cuanto a ti, Natalia, continué, mañana a las 8 de la mañana, entregaré toda la evidencia de tus actividades ilegales a las autoridades médicas correspondientes. También enviaré copias a la fiscalía sobre el fraude del dinero de mis padres, porque técnicamente ese dinero fue obtenido bajo falsas pretensiones. Y finalmente, sonreí sin humor, enviaré copias de todo esto, las fotos, los mensajes, el contrato prematrimonial, el reporte de paternidad, a tu padre, el famoso doctor Rodrigo Fuentes. Me pregunto cómo reaccionará al descubrir en qué se convirtió su perfecta hija. Natalia palideció aún más si eso era posible. No, no puedes. Mi padre me matará, me desheredará. Yo, ¿tú qué? Desafié. ¿Ahora te importan las consecuencias? ¿Ahora piensas en el daño que causaste? Me volví hacia mi familia. Mamá, papá, siento mucho que tengan que enterarse de esto de esta manera. Siento mucho que Lucas les haya mentido y robado, pero necesitaban saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que invirtieran más dinero, más tiempo, más amor en esta farsa de boda. Mi madre se acercó a mí con pasos temblorosos y me abrazó fuerte. Gracias, hija. Gracias por ser valiente cuando nadie más lo fue. Mi padre, con lágrimas en los ojos, solo asintió,
demasiado emocionado para hablar. Lucas finalmente reaccionó, su shock transformándose en rabia. Tú lo planeaste todo. Lo planeaste desde el principio. ¿Querías destruirme? No, respondí firmemente. Tú te destruiste solo, hermanito. Yo solo me aseguré de que las consecuencias te alcanzaran antes de que arrastraras a toda nuestra familia contigo. Tomé mi bolso y le di un último vistazo al salón destrozado. Platos de comida intactos, copas volcadas, decoraciones de ensayo que ahora lucían patéticas y fuera de lugar. La cuenta está pagada, anuncié. Pueden quedarse y terminar de comer si quieren, o pueden irse a casa a procesar esto. En cualquier caso, esta boda no va a suceder. Y si Lucas o Natalia intentan contactarme, chantajearme o amenazarme, les recuerdo que tengo copias de toda la evidencia en lugares seguros. Múltiples copias. Salí del salón con la cabeza en alto, mi madre caminando a mi lado en silencio solidario. Detrás de nosotros escuchamos cómo Lucas comenzaba a gritarle a Natalia, cómo ella le devolvía los gritos, cómo su perfecta fachada de pareja ideal se desmoronaba en acusaciones y recriminaciones. ¿De verdad tienes todas esas pruebas?, me preguntó mamá en voz baja mientras esperábamos el elevador. Cada una de ellas, confirmé. Llevo 3 semanas investigando, recopilando, verificando. Me aseguré de que todo fuera legal, documentado y verificable. Cuando el infierno se desate mañana, quiero que no haya ninguna duda de que Natalia y Lucas son exactamente lo que parecen. Un par de estafadores dispuestos a traicionar a cualquiera por dinero. El elevador llegó y entramos. ¿Por qué esperaste hasta hoy?, preguntó mamá. ¿Por qué no nos dijiste antes? Porque necesitaba que Lucas revelara su verdadero carácter, expliqué. Si les hubiera contado en privado, él habría llorado, prometido cambiar, inventado excusas. Ustedes tal vez lo habrían perdonado por ser su hijo. Natalia habría convenido a alguien más de casarse con ella. Pero de esta manera, con testigos, con pruebas públicas, con su traición expuesta ante toda la familia y amigos. No hay manera de escapar. No hay manera de reconstruir esa imagen perfecta que tanto se esforzaron en crear. El elevador se abrió en el lobby. Afuera, la noche era cálida y estrellada, completamente indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse arriba. ¿Y ahora qué?, preguntó mamá, tomando mi mano. Ahora, respondí. Dejamos que la justicia siga su curso. Y finalmente, después de años de que Lucas haya sido el centro de atención, el hijo perfecto que puede hacer lo que quiera sin consecuencias, aprende lo que significa enfrentar la realidad. Caminamos hacia el estacionamiento en silencio. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Tíos, primos, amigos de la familia que habían escuchado sobre el escándalo. Algunos me apoyaban, otros me acusaban de haber arruinado el evento. Ignoré todos los mensajes excepto uno. Era de mi primo Javier. Te admiro por lo que hiciste. Alguien tenía que parar esta locura. Cuenta conmigo para lo que necesites. Sonreí levemente. Al menos algunos miembros de la familia entendían que lo que hice no fue crueldad, fue protección. Protección para mis padres que no merecían ser robados. Protección para cualquier futuro hijo que Lucas y Natalia intentaran usar como peón en sus juegos. Y sí, protección para mí misma también, porque si hubiera guardado silencio, si hubiera permitido que esta boda continuara sabiendo el secreto detrás de ella, ¿qué clase de persona sería? Llegamos al auto de mamá. Antes de entrar, me abrazó fuertemente una vez más. No ha sido fácil para ti tampoco, ¿verdad?, susurró. Ver a tu hermano caer así. No, admití con voz quebrada. Pero Lucas tuvo 1000 oportunidades de tomar mejores decisiones. 1000 momentos donde pudo haber elegido ser honesto. En cambio, cada vez que tuvo que decidir entre lo correcto y lo conveniente, eligió lo conveniente. Y Natalia, ella es una depredadora. Vio a nuestra familia como un recurso para explotar. Nos subimos al auto. Mientras mamá conducía hacia su casa, miré por la ventana las calles iluminadas. Papá va a necesitar tiempo para procesar todo esto, dijo mamá. Lucas es su hijo varón, su único hijo. Esto lo va a destrozar, lo sé, respondí suavemente. Pero mejor destrozado temporalmente por la verdad que viviendo permanentemente una mentira. El resto del trayecto fue en silencio. Cuando llegamos a la casa, papá ya estaba allí. Su auto estaba en la entrada, las luces de la sala encendidas. Entramos con cuidado, sin saber qué encontraríamos. Papá estaba sentado en su sillón favorito, la cabeza entre las manos. En la mesa frente a él estaban todas las fotografías y documentos que había repartido en el ensayo. Lo revisé todo, dijo sin levantar la vista. Cada foto, cada mensaje, cada documento. Quería
Necesitaba creer que habías exagerado, que tal vez habías malinterpretado algo. Levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. Pero no. Es real. Todo es real. Mi hijo es un... No pudo terminar la frase. Mamá se sentó junto a él y lo abrazó. Yo me arrodillé frente a ambos. Lo siento, dije con lágrimas finalmente escapando de mis ojos. Siento haber tenido que ser yo quien les mostrara quién es realmente Lucas. No te disculpes, dijo papá firmemente, tomando mi mano. Hiciste lo correcto. Si esto hubiera continuado, si esa boda hubiera sucedido, nos habrían destruido completamente. A todos nosotros. Permanecimos así durante varios minutos. Un círculo de dolor familiar, pero también de amor y apoyo mutuo. Finalmente, me puse de pie. Necesito irme a casa, dije. Mañana va a ser un día largo. Las autoridades querrán mi declaración. Probablemente Lucas intentará alguna venganza. ¿Y Natalia? Bueno, ella tiene recursos y abogados. Nosotros también tenemos recursos, dijo mamá con determinación que no le había escuchado en años. No vamos a permitir que te lastime por haber expuesto la verdad. Me besó en la frente. Vete a descansar, cariño. Y gracias. Gracias por protegernos, incluso cuando sabías que nos rompería el corazón. Conduje a mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mis pensamientos un torbellino. Había hecho lo correcto. Sabía que había hecho lo correcto. Pero ¿por qué entonces me sentía tan vacía? Quizás porque exponer la traición de alguien que amas nunca es una victoria real. Es solo la culminación de una pérdida que comenzó mucho antes. Cuando llegué a casa, encontré una sorpresa. Mi buzón tenía flores, rosas rojas con una nota. Mi corazón se aceleró temiendo que fueran de Lucas o Natalia, algún tipo de amenaza velada. Pero la nota decía: a la mujer más valiente que conozco. Gracias por hacer lo que nadie más se atrevió. Doctor Andrés Montoya. Andrés, un colega del hospital donde trabajo. Siempre había sido amable, atento, pero yo nunca había considerado. Sonreí a pesar del agotamiento. Tal vez, después de toda esta oscuridad, había algo de luz esperándome. Entré a mi apartamento, dejé las flores en un jarrón y finalmente me permití sentir todo el peso de la noche. Lloré. Lloré por la familia que pensé que teníamos. Lloré por el hermano que creí que era Lucas, pero que nunca existió realmente. Lloré por la inocencia perdida y la confianza destruida. Pero también, entre las lágrimas, sentí algo más. Liberación. Durante 3 semanas había cargado este terrible secreto, planeado cada movimiento, investigado cada detalle. Ahora finalmente todo estaba en el abierto. Las consecuencias vendrían, legales, familiares, emocionales, pero al menos ahora todos sabían la verdad. Y a veces, la verdad duele más que cualquier mentira, pero también es la única manera de empezar a sanar realmente. Me preparé un té y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Mañana entregaría toda la evidencia a las autoridades correspondientes. Natalia enfrentaría investigaciones que probablemente terminarían con su carrera médica. Lucas tendría que explicarle a nuestros padres exactamente cómo planeaba devolver los $30,000 que les robó. El padre de Natalia descubriría exactamente qué tipo de hija había criado. Y yo. Yo tendría que reconstruir una relación con mis padres que ahora estaría marcada para siempre por este momento. Pero habíamos sobrevivido a la traición. Esa era la parte importante. Conocíamos la verdad y podíamos seguir adelante con ella, en lugar de vivir una mentira que eventualmente nos habría destruido a todos de formas mucho peores. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Era un mensaje de Lucas. Esto no termina aquí. Vas a pagar por lo que hiciste. Lo leí, lo archivé y apagué el teléfono. Que viniera lo que viniera. Estaba lista. Desperté a las 6 de la mañana con una sensación extraña, una mezcla de agotamiento y claridad mental. Había dormido apenas 4 horas, pero mi mente estaba completamente alerta. Hoy era el día en que las consecuencias reales comenzarían. Preparé café, me duché y me vestí con mi uniforme de enfermera. Tenía turno en el hospital desde las 8, pero primero debía hacer una parada crucial. A las 7 en punto, llegué a la oficina del Consejo Médico Estatal. La recepcionista apenas estaba abriendo cuando toqué la puerta. Necesito presentar una denuncia formal contra una doctora, anuncié, colocando mi carpeta con evidencia sobre el mostrador. Es urgente y tengo documentación que prueba mala praxis, falsificación de documentos médicos y venta ilegal de prescripciones controladas. La recepcionista, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, según su identificación, me miró con seriedad. Estas son acusaciones muy graves, dijo.
Sí, confirmé. Por eso traje evidencia exhaustiva. Pasé la siguiente hora con 2 investigadores del Consejo Médico, explicando cómo había descubierto las actividades de Natalia. Les mostré grabaciones de pacientes quejándose en grupos de redes sociales sobre certificados médicos que ella vendía por $500 cada uno. Les mostré capturas de pantalla de conversaciones donde Natalia discutía precios por recetas de analgésicos opioides. Tenía facturas de farmacia que no correspondían con los registros oficiales de la clínica donde trabajaba. ¿Cómo obtuvo toda esta información?, preguntó uno de los investigadores, un hombre canoso llamado Dr. Reyes. Soy enfermera, expliqué. Trabajo en el Hospital General y algunos de estos pacientes terminaron en mi piso después de sobredosis o complicaciones. Cuando mencionaron el nombre de doctora Natalia Fuentes, empecé a investigar. No fue difícil. Ella no es particularmente cuidadosa encubriendo sus actividades. El doctor Reyes intercambió una mirada significativa con su colega. Conocemos a la doctora Fuentes, admitió. Su padre, el doctor Rodrigo Fuentes, es miembro del consejo directivo del Hospital Privado San Rafael. Es una familia muy influyente en la comunidad médica. Lo sé, respondí firmemente. Pero eso no debería protegerla de las consecuencias de sus acciones. Ella está poniendo en peligro vidas por dinero. La otra investigadora, doctora Salazar, asintió con aprobación. Tiene razón. Iniciaremos una investigación formal inmediatamente. Esto podría tomar semanas o meses, pero le aseguro que cada alegación será examinada exhaustivamente. Me entregó una tarjeta. Mantenga su teléfono encendido. Probablemente necesitaremos declaraciones adicionales. Salí de la oficina sintiendo que había dado el primer paso real hacia la justicia. Pero sabía que esto era solo el comienzo. En el hospital traté de concentrarme en mis pacientes, pero las noticias del escándalo de la boda se habían extendido como fuego. Varios compañeros de trabajo me miraban con curiosidad o susurraban cuando pasaba. Durante mi pausa de almuerzo, Andrés Montoya apareció en la cafetería. Era cardiólogo, 33 años, con esa combinación rara de brillantez profesional y genuina amabilidad. Escuché lo que pasó anoche, dijo, sentándose frente a mí sin pedir permiso. Medio hospital está hablando de ello. Suspiré. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es el veredicto general? ¿Soy la villana que arruinó una boda o la heroína que expuso una traición? Andrés sonrió levemente. Depende a quién le preguntes. Pero para lo que vale, yo creo que hiciste lo correcto. No debe haber sido fácil exponer a tu propio hermano. No lo fue, admití, pero dejarlo continuar habría sido peor. Conversamos durante 20 minutos. Andrés me contó que él también había tenido problemas familiares. Su padre había sido alcohólico y su madre había permanecido en un matrimonio destructivo por años, antes de finalmente dejarlo. A veces el amor no es suficiente, dijo pensativamente. A veces tienes que protegerte a ti mismo y a quienes realmente te importan, incluso si eso significa cortar lazos con familia. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Cuando regresé a mi turno, me sentía un poco menos sola en mi decisión. Esa tarde, mientras revisaba los signos vitales de un paciente, mi supervisora, la jefa de enfermeras Gutiérrez, me llamó a su oficina. Valentina, comenzó con expresión seria. Acabo de recibir una llamada muy interesante del Hospital Privado San Rafael. El doctor Rodrigo Fuentes quiere saber por qué su hija está siendo investigada por el Consejo Médico. Mi estómago se tensó. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no tengo idea de qué está hablando, respondió la jefa Gutiérrez con una pequeña sonrisa. También le recordé que las investigaciones del Consejo Médico son confidenciales y que él no tiene autoridad sobre este hospital. Se reclinó en su silla. Pero me advirtió que si alguien de mi personal está involucrado en difamar a su hija, enfrentarán consecuencias legales. Estoy dispuesta a enfrentar esas consecuencias, dije firmemente. Tengo evidencia sólida de todo lo que denuncié. Lo sé, dijo la jefa Gutiérrez. Y entre tú y yo, ya era hora de que alguien expusiera a Natalia Fuentes. He escuchado rumores sobre sus prácticas durante años, pero nadie se atrevía a denunciarla por temor a su padre. Me miró directamente. Solo ten cuidado, Valentina. Los Fuentes tienen mucho poder y dinero. No juegan limpio cuando se sienten amenazados. Salí de su oficina con una nueva comprensión de la tormenta que había desatado. Esto no era solo sobre Lucas y Natalia. Era sobre desafiar a una familia poderosa que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería sin consecuencias. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré mi apartamento intacto, pero había algo en el buzón que me heló la sangre. Una carta de abogados. La abrí con manos temblorosas. Era de un bufete legal prestigioso,
representando a Natalia Fuentes. Me acusaban de difamación, invasión de privacidad y acoso. Exigían que retirara todas las acusaciones ante el Consejo Médico y que firmara un acuerdo de confidencialidad, o enfrentaría una demanda por daños y perjuicios de $200,000. Leí la carta 2 veces, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. No me iban a intimidar. Llamé inmediatamente al único abogado que conocía, Ricardo Vega, el esposo de mi prima Sofía. Aunque se especializaba en derecho familiar, aceptó reunirse conmigo esa misma noche. Esto es una táctica de intimidación clásica, explicó Ricardo después de revisar la carta. No tienen base real para una demanda. Tú presentaste una denuncia legítima con evidencia sólida ante las autoridades correspondientes. Eso está protegido por ley, pero pueden hacer mi vida imposible intentándolo, ¿verdad? Pregunté. Pueden intentar, admitió Ricardo, pero no voy a dejar que eso suceda. Déjame hablar con algunos colegas que se especializan en derecho médico y defensa de denunciantes. Vamos a responder a esta carta haciendo absolutamente claro que no vas a retractarte de nada. Me sentí un poco mejor sabiendo que no estaba sola en esta batalla legal. Al día siguiente, las cosas escalaron dramáticamente. Recibí una llamada de mi madre a las 7 de la mañana. Estaba histérica. Valentina, tienes que venir ahora. Lucas está aquí y está destruyendo su antigua habitación. Tu padre está tratando de detenerlo, pero él está fuera de control. Conduje a casa de mis padres violando varios límites de velocidad. Cuando llegué, encontré una escena caótica. Lucas estaba en el jardín frontal, tirando sus pertenencias. Cajas de recuerdos, ropa, trofeos de fútbol de la secundaria, en una pila desordenada. Su rostro estaba rojo de ira y lágrimas. «¡Esto es tu culpa!», gritó cuando me vio. «Arruinaste mi vida. Natalia me dejó. Su padre me amenazó. Perdí todo por tu culpa». Papá estaba intentando calmarlo, pero Lucas lo empujó. «No, déjame. Todos ustedes me traicionaron. Eligieron a Valentina sobre mí». Me acerqué con calma, aunque mi corazón latía salvajemente. «Lucas, cálmate. Estás asustando a mamá». «¿Que me calme?», soltó una risa histérica. «¿Por qué debería calmarme? Me quitaste a Natalia. Me quitaste el dinero. Me quitaste mi futuro. Natalia nunca fue tuya para quitarte», respondí firmemente. «Ella te estaba usando. El bebé ni siquiera era tuyo. ¿Realmente querías casarte sabiendo todo eso?». Lucas se desplomó en el césped, llorando como un niño. Pero yo la amaba. A pesar de todo, yo realmente la amaba. Me arrodillé junto a él, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. «Lo sé, hermanito, pero el amor no es suficiente cuando está construido sobre mentiras». Mamá salió de la casa, su rostro pálido. «Lucas, hijo, por favor ven adentro. Podemos hablar sobre esto». «¿Hablar de qué?», preguntó amargamente. «De cómo soy un fracaso, de cómo decepcioné a toda la familia». Papá finalmente habló, su voz quebrada pero firme. «No eres un fracaso, Lucas, pero sí tomaste malas decisiones, decisiones que lastimaron a las personas que te aman, y ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Lucas levantó la vista hacia nuestro padre. «¿Consecuencias? Papá, el padre de Natalia me amenazó. Dijo que si no mantengo la boca cerrada sobre su hija, se asegurará de que nunca consiga trabajo en esta ciudad otra vez. Tengo deudas de juego de $40,000. Los cobradores ya están llamando. Y ustedes me odian ahora». «No te odiamos», dijo mamá suavemente. «Estamos decepcionados y heridos, pero no te odiamos. Eres nuestro hijo». «Pero ya no les voy a dar dinero», agregó papá con dureza. «El fraude que cometiste con nuestros ahorros, eso tiene que ser repagado. Vamos a establecer un plan de pagos y tú lo vas a cumplir». Lucas asintió miserablemente. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. La investigación del Consejo Médico contra Natalia avanzaba rápidamente. Aparentemente, mi denuncia había abierto las compuertas y otros pacientes comenzaron a presentar quejas también. El escándalo llegó a los medios locales. «Doctora de familia prominente bajo investigación por presunta mala praxis», leían los titulares. El nombre de Natalia era mencionado, aunque legalmente los medios tenían que usar presunta antes de cada acusación. Su clínica privada emitió un comunicado diciendo que estaba tomando un permiso temporal mientras se resolvían ciertos asuntos administrativos. Todos sabíamos lo que eso realmente significaba. Su carrera estaba en ruinas. Recibí varios mensajes anónimos amenazantes, algunos claramente de Natalia o sus amigos. «Vas a pagar por arruinar su vida», decía uno. «Cuidado cuando camines sola de noche», decía otro.
Los reporté todos a la policía. Una semana después del ensayo de boda destruido, recibí una visita inesperada. Era el doctor Rodrigo Fuentes en persona. Alto, distinguido, con ese aire de autoridad que viene de décadas de respeto profesional. Su chofer lo esperaba en un Mercedes negro estacionado afuera de mi edificio. Señorita Herrera, dijo cuando abrí la puerta, sin esperar invitación para entrar. Necesitamos hablar sobre mi hija. No lo dejé entrar. Todo lo que tengo que decir sobre su hija ya está en los documentos oficiales que presenté al Consejo Médico. Respondí firmemente. Y cualquier comunicación adicional debe pasar por mi abogado. El doctor Fuentes frunció el ceño. No sea dramática, jovencita. Sé que mi hija cometió algunos errores de juicio, pero eso no justifica destruir su reputación y carrera. Ella tiene un futuro brillante por delante. ¿Errores de juicio?, repetí incrédulamente. Su hija vendía recetas ilegales, falsificaba documentos médicos, planeaba defraudar a mi familia, y usted lo llama errores de juicio. Natalia está bajo mucho estrés, insistió él. El embarazo, la presión de la boda, las expectativas. A veces las personas hacen cosas que normalmente no harían. Exactamente, concordé. Revelan quiénes son realmente cuando están bajo presión. Y Natalia demostró ser alguien sin ética y sin escrúpulos. El doctor Fuentes cambió de táctica. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo compensarte generosamente por retirar tu denuncia. $50,000. Efectivo, hoy mismo. La oferta me dejó sin aliento. No por tentación, sino por indignación. ¿Cree que esto se trata de dinero? ¿Que estoy chantajeando a su familia? Todos tienen un precio, dijo con arrogancia. Solo dime cuál es el tuyo. Salga de mi apartamento, ordené, mi voz temblando de rabia, y dígale a su hija que enfrente las consecuencias de sus acciones como una adulta, en lugar de mandar a papá a limpiar su desastre. El doctor Fuentes me miró con desprecio. Vas a lamentar esto, jovencita. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sí tengo idea, respondí. Me estoy metiendo con una familia que cree que el dinero y el poder están por encima de la ley y la decencia básica, y no me voy a retractar. Él se fue sin otra palabra, pero sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, hablé largamente con Andrés, quien se había convertido en un apoyo constante durante toda esta pesadilla. Los Fuentes van a hacer todo lo posible para destruirte, me advirtió mientras cenábamos en un pequeño restaurante tranquilo. Tienes que estar preparada para lo que viene. Lo estoy, insistí. Tengo la verdad de mi lado. Eso tiene que contar para algo. Andrés tomó mi mano sobre la mesa. La verdad cuenta. Valentina. Pero también lo hace el poder. Y ellos tienen mucho más poder que tú. Entonces necesito encontrar aliados, razoné. Otras personas que hayan sido lastimadas por Natalia. Más evidencia. Hacer esto tan público que ni siquiera el doctor Fuentes pueda encubrirlo. Andrés asintió pensativamente. Conozco a algunos periodistas de investigación. Si están interesados en esta historia, podría darle la exposición que necesita. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con un reportero llamado Martín Ochoa del periódico local más grande. Le proporcioné copias de toda mi evidencia, siempre manteniendo los originales seguros. Martín entrevistó a varios pacientes que habían sido víctimas de las prácticas de Natalia. Habló con colegas de su clínica que habían sospechado pero tenían miedo de hablar. Construyó un caso exhaustivo que iba mucho más allá de mi denuncia original. El artículo se publicó un jueves por la mañana. El titular era devastador. Doctora de élite acusada de fraude médico sistemático. Pacientes relatan años de abuso y negligencia. El artículo detallaba no solo las acusaciones contra Natalia, sino también el patrón de encubrimiento por parte de su padre y del hospital donde trabajaba. Incluía testimonios de pacientes que habían sufrido complicaciones graves por recetas falsas. Mostraba cómo las quejas previas habían sido silenciadas o ignoradas debido a la influencia de la familia Fuentes. La reacción fue explosiva. Dentro de horas, el artículo se volvió viral en redes sociales. Las autoridades médicas estatales anunciaron que estaban expandiendo su investigación. Varios abogados de pacientes formaron una demanda colectiva, y el Hospital Privado San Rafael emitió un comunicado anunciando que el doctor Rodrigo Fuentes estaba tomando un permiso indefinido de su puesto en el consejo directivo. Natalia, quien había estado en silencio público hasta entonces, publicó un video lloroso en sus redes sociales proclamando su inocencia. Pero los comentarios eran brutales. Mentirosa, criminal, mereces la cárcel. Llenaban la sección de comentarios. Mi teléfono explotó con mensajes. Algunos de apoyo, otros de familiares de Natalia amenazándome. Mi madre llamó,
preocupada por mi seguridad. Cariño, tal vez deberías quedarte con nosotros por un tiempo. Estos fuentes son peligrosos cuando están acorralados. Consideré su oferta, pero rechacé. No voy a esconderme, mamá. No hice nada malo. Ellos sí. Esa noche, mientras revisaba obsesivamente las noticias en línea, Lucas apareció en mi puerta. Lucía terrible, sin afeitar, ojos hundidos, ropa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Lo dejé entrar con cautela. Nos sentamos en mi pequeña sala en silencio incómodo. Vi el artículo, dijo finalmente. Todo el mundo lo vio. Natalia me llamó llorando, culpándome a mí por todo. Dijo que si yo no hubiera sido tan débil, si hubiera manejado mejor a mi familia, nada de esto habría pasado. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que tenía razón, respondió Lucas amargamente. Fui débil. Permití que me manipulara. Permití que usara a nuestra familia. Y ahora tanto ella como yo estamos pagando el precio. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Valentina, yo. Siento mucho todo. Todo lo que hice. Todo lo que permití que pasara. Robé el dinero de mamá y papá. Planeé usar el apellido de nuestra familia para beneficio de Natalia. Nunca me importó cómo eso los afectaría. Lo sé, dije suavemente. Siempre supe que eras egoísta, Lucas. Pero no pensé que serías tan despiadado. Yo tampoco lo pensaba, admitió. Pero cuando Natalia entró en mi vida, cuando vi la posibilidad de finalmente ser alguien importante, alguien rico y respetado, perdí de vista todo lo demás. Se inclinó hacia adelante. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿De recuperar la confianza de mamá y papá? ¿Tu confianza? No lo sé, respondí honestamente. Eso va a tomar tiempo, Lucas. Mucho tiempo. Y va a requerir que cambies realmente. No solo que digas que vas a cambiar. Encontré un terapeuta, dijo, y un grupo de apoyo para adictos al juego. Papá me está ayudando a establecer un plan de pagos para devolverle su dinero. Va a tomar años, pero voy a hacerlo. Ese es un buen comienzo, reconocí. Pero también necesitas enfrentar lo que le hiciste a Natalia. Lucas frunció el ceño confundido. ¿Lo que le hice? Ella fue quien me usó. Lo fue, concordé. Pero tú también la usaste. Querías su dinero, su estatus, su familia. No la amabas realmente. Amabas lo que ella representaba. Los dos se estaban usando mutuamente. Y cuando todo colapsó, ambos revelaron exactamente quiénes eran bajo las máscaras. Lucas se quedó en silencio, procesando mis palabras. Antes de irse esa noche, me abrazó torpemente. Gracias por no rendirte conmigo completamente, susurró, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Después de que se fue, me senté en la oscuridad pensando sobre familia, traición y redención. Lucas tenía un largo camino por delante, pero al menos ahora estaba en el camino correcto. Los siguientes meses trajeron una sucesión de consecuencias para Natalia. El Consejo Médico suspendió su licencia indefinidamente pendiente de investigación penal. 3 de sus antiguos pacientes presentaron demandas civiles por daños. Su clínica privada cerró permanentemente. Y quizás más devastador para ella, su padre públicamente se distanció, emitiendo un comunicado donde expresaba profunda decepción en las acciones de su hija y compromiso con las más altas normas éticas médicas. En privado, según rumores, el doctor Fuentes estaba furioso, pero sabía que asociarse con Natalia ahora destruiría el resto de su propia reputación. Natalia intentó una última maniobra desesperada. Una entrevista televisiva donde lloró y afirmó ser víctima de una conspiración orquestada por su exnovio amargado y su celosa hermana. Pero la evidencia en su contra era demasiado sólida. Nadie le creyó. El fiscal estatal anunció cargos criminales formales por fraude médico, falsificación de documentos y distribución ilegal de sustancias controladas. Natalia enfrentaba hasta 10 años de prisión. Su juicio estaba programado para el próximo año. En cuanto a Lucas, lentamente comenzó a reconstruir su vida. Encontró trabajo en una empresa de marketing pequeña. Nada glamoroso, pero honesto. Asistía a sus reuniones de terapia y adictos al juego religiosamente. Cada quincena, le daba a nuestros padres $200 para pagar su deuda. A este ritmo, tomaría más de 6 años liquidar los $30,000. Pero al menos estaba intentándolo. Mamá y papá gradualmente le permitieron volver a sus vidas, aunque con límites claros. Yo continué con mi vida en el hospital, enfocándome en mis pacientes y mi carrera. La jefa Gutiérrez me nominó para un premio de excelencia en enfermería por mi
dedicación a estándares éticos y defensa de pacientes. El reconocimiento fue inesperado, pero bienvenido. Una validación de que había hecho lo correcto. Mi relación con Andrés floreció gradualmente. No apresuramos nada, ambos conscientes de que yo necesitaba tiempo para sanar después del trauma familiar. Pero había algo genuinamente bueno entre nosotros. Respeto mutuo, valores compartidos y una honestidad refrescante después de tanto tiempo rodeada de mentiras. Una tarde de sábado, 6 meses después del fatídico ensayo de boda, toda mi familia se reunió para una comida. Mamá había insistido en que necesitábamos intentar reconectarnos. Lucas llegó puntual, sobrio, con una humildad nueva en su postura. Mis padres lucían más relajados de lo que los había visto en años, liberados del estrés financiero ahora que Lucas estaba pagando su deuda. Durante la comida, Lucas levantó su vaso de agua. «Quiero hacer un brindis», anunció. Todos miramos con curiosidad. «Por Valentina, por tener el coraje de hacer lo que nadie más haría, por exponerme cuando lo necesitaba, aunque doliera, y por no abandonarme incluso cuando merecía ser abandonado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy un mejor hombre hoy gracias a ti, hermana, y aunque tomó perderlo todo para darme cuenta, finalmente entiendo lo que realmente importa. Familia, honestidad, integridad, cosas que casi destruyo por codicia y estupidez». Levanté mi vaso también. «Por segundas oportunidades», dije, «y por familia que permanece junta incluso cuando es difícil». Papá agregó con voz emocionada, «Por mi hija valiente que me enseñó que el amor verdadero a veces significa confrontar a quienes amas con sus errores». Mamá simplemente lloraba silenciosamente, feliz de tener a sus 2 hijos juntos otra vez. Después de la comida, mientras lavábamos platos, mamá me tomó aparte. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó. «¿Qué?». Natalia planeó esa boda elaborada, cara, perfecta. Iba a ser el evento del año. Pero lo que realmente pasó, lo que sucedió en ese ensayo cuando tú expusiste la verdad, eso es lo que la gente recordará para siempre. No la boda que nunca sucedió, sino el momento en que la justicia finalmente alcanzó a alguien que pensaba que estaba por encima de las consecuencias. Tenía razón. El escándalo había sido el tema de conversación en nuestra ciudad durante meses, y aunque yo nunca busqué esa notoriedad, me había convertido en un símbolo de algo, de resistirse a la injusticia, de proteger a la familia, de hacer lo correcto incluso cuando es increíblemente difícil. Esa noche, mientras conducía a casa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en 6 meses. Había perdido la imagen idealizada de mi hermano, pero había ganado un hermano real que finalmente estaba siendo honesto. Había destruido una boda, pero había salvado a mi familia de años de explotación y dolor. Había hecho enemigos poderosos, pero había encontrado mi propia fuerza y convicción. Y lo más importante, había aprendido que el amor familiar verdadero no significa permitir comportamientos destructivos. Significa cuidar lo suficiente como para intervenir, incluso cuando duele. Al mes siguiente, recibí una citación para testificar en el caso criminal contra Natalia. Mi abogado, Ricardo, me preparó exhaustivamente para lo que enfrentaría en el estrado. Los abogados de defensa van a intentar pintarte como vengativa, celosa, una hermana despechada que solo quería arruinar la felicidad de su hermano, me advirtió. Mantente calmada. Responde solo lo que te pregunten, y recuerda, la evidencia habla por sí misma. El día del juicio, el juzgado estaba lleno. Varios medios de comunicación habían solicitado permiso para cubrir el caso. Cuando entré a la sala, vi al doctor Rodrigo Fuentes sentado en la galería, su rostro una máscara de ira contenida. Natalia estaba en la mesa de la defensa, luciendo dramáticamente diferente, sin maquillaje, cabello simple, un traje conservador oscuro. Su embarazo era ahora obvio. Claramente, su equipo legal estaba jugando la carta de futura madre vulnerable. Tomé mi lugar en el estrado y juré decir la verdad. El fiscal me guió a través de mi testimonio. ¿Cómo había descubierto las actividades de Natalia? ¿Por qué había decidido investigar? ¿Qué evidencia había recopilado? Hablé clara y firmemente, sin dramatismo, solo hechos. Entonces llegó el contrainterrogatorio. El abogado de Natalia, un hombre de 50 y tantos con traje caro, se acercó con sonrisa condescendiente. «Señorita Herrera, ¿no es verdad que usted estaba celosa de la relación de su hermano con mi clienta?» «No», respondí simplemente. «¿No es verdad que usted invadió la privacidad de mi clienta para obtener esta supuesta evidencia?» Presenté una denuncia formal basada en información que me llegó a través de pacientes y registros públicos.
corregí. Todo lo que recopilé fue legal y ético. ¿No es verdad que usted destruyó deliberadamente el ensayo de boda de su hermano en un acto de venganza personal? Expuse información verdadera que mi familia tenía derecho a saber antes de que se cometiera un fraude mayor, respondí firmemente. El abogado continuó intentando desacreditarme, pero cada vez que presentaba una versión distorsionada de los eventos, yo la corregía con calma. Finalmente, visiblemente frustrado, terminó su interrogatorio. Bajé del estrado sintiéndome extrañamente tranquila. Había dicho mi verdad. El resto estaba en manos del sistema judicial. Otros testigos siguieron. Pacientes que Natalia había defraudado, colegas que habían presenciado sus actividades ilegales, investigadores del Consejo Médico que explicaron el alcance de su mala praxis. El caso contra Natalia era abrumador. Su defensa intentó argumentar que ella había sido presionada por su padre exigente, por las expectativas de su familia, por el estrés del embarazo y la boda. Pero el jurado no compró esas excusas. Después de solo 3 horas de deliberación, regresaron con su veredicto: culpable en todos los cargos. La sala explotó en murmullos. Natalia se derrumbó llorando en la mesa de defensa. El doctor Fuentes salió rápidamente, su rostro pétreo. La sentencia se programó para 2 semanas después. Cuando llegó ese día, el juez no mostró misericordia. Doctora Fuentes, dijo con tono severo, usted traicionó la confianza más sagrada en la profesión médica, puso vidas en peligro por ganancia personal, manipuló a pacientes vulnerables, y cuando fue confrontada, intentó usar su posición y recursos para intimidar a quienes la exponían. Sentenció a Natalia a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. Además, fue multada con $100,000 y se le prohibió permanentemente ejercer la medicina. Su licencia fue revocada definitivamente. Natalia fue esposada y llevada fuera de la sala, sollozando histéricamente. Su padre no estaba presente. Según rumores, había comenzado procedimientos para desheredarla completamente. Para él, Natalia se había convertido en una vergüenza inaceptable que manchaba el nombre familiar. Salí del juzgado rodeada de reporteros, pero Ricardo y Andrés me escoltaron rápidamente a un auto esperando. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrés mientras nos alejábamos. No lo sé, admití honestamente. No siento alegría de verla ir a prisión, pero siento alivio de que finalmente hay justicia, de que no va a lastimar a más pacientes, de que las consecuencias finalmente alcanzaron a alguien que pensó que era intocable. Hiciste lo correcto desde el principio hasta el final, dijo Andrés, tomando mi mano. Y eso es algo de lo que deberías estar orgullosa. Los meses siguientes trajeron una sensación de cierre gradual. Lucas continuó su recuperación. 1 año después del escándalo, había pagado la mitad de la deuda con nuestros padres y se había ganado un ascenso en su trabajo. No éramos tan cercanos como habíamos sido de niños, pero habíamos construido una nueva relación basada en honestidad mutua. Mis padres también sanaron. Mamá me confesó que aunque habían sido momentos dolorosos, estaba agradecida de que la verdad hubiera salido cuando salió. Si esa boda hubiera continuado, dijo, habríamos perdido todo. Nuestros ahorros, nuestro hogar, nuestra dignidad. Tú nos salvaste, cariño. Papá, siempre menos expresivo emocionalmente, me demostró su gratitud de otras maneras, arreglando cosas en mi apartamento sin que se lo pidiera, apareciendo con comida cuando sabía que había tenido turnos largos en el hospital, simplemente estando más presente en mi vida. La tía Marcela, quien había sido una de las primeras en reaccionar cuando revelé el secreto en el ensayo, se convirtió en una aliada inesperada. Ella había visto demasiadas familias destruidas por secretos y mentiras, me dijo, y admiraba mi coraje para exponerlos. En cuanto a mi carrera, las cosas mejoraron significativamente. El reconocimiento por mi defensa de estándares éticos médicos llevó a nuevas oportunidades. Me ofrecieron un puesto en el Comité de Ética del hospital, donde podía ayudar a establecer protocolos para denunciantes y mejorar la supervisión de prácticas médicas. Era trabajo adicional, pero profundamente satisfactorio. Sentía que estaba haciendo una diferencia real. Mi relación con Andrés también se profundizó. 2 años después del escándalo de la boda, me propuso matrimonio en un momento simple y perfecto. Durante una caminata en el parque, donde habíamos tenido nuestra primera conversación real sobre familia y traición. Sé que las bodas probablemente son un tema complicado para ti ahora, dijo con una sonrisa tímida mientras se arrodillaba, pero me encantaría pasar el resto de mi vida contigo.
si me dejas. Dije que sí sin dudarlo. Pero insistí en una cosa. Nuestra boda sería pequeña, íntima, sin drama. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Personas en quienes realmente confiábamos. Andrés estuvo completamente de acuerdo. Después de todo por lo que has pasado, dijo, mereces una celebración que sea solo sobre nosotros, sobre nuestro amor, sin agendas ocultas ni juegos de poder. Planificamos la ceremonia para el jardín de mis padres, un evento sencillo con 30 invitados. Lucas, quien para entonces había demostrado 2 años de cambio genuino, me preguntó tímidamente si podía caminar conmigo hacia el altar junto con papá. Me perdí la oportunidad de ser el hermano que merecías durante mucho tiempo, dijo. Pero si me das la oportunidad, me encantaría estar ahí en tu día especial. Consideré su solicitud cuidadosamente. Bajo una condición, dije finalmente. ¿Cuál? Que esto signifique realmente algo para ti, que no es solo un gesto superficial, que realmente entiendes lo lejos que hemos llegado y cuánto trabajo tomó llegar aquí. Lucas asintió seriamente. Lo entiendo, Valentina, y lo aprecio más de lo que puedo expresar. El día de mi boda fue perfecto de maneras que la boda de Lucas y Natalia nunca podría haber sido. Porque era genuino, no había pretensiones, ni mentiras, ni agendas ocultas. Solo amor, apoyo y celebración de 2 personas que habían encontrado algo real en medio del caos. Cuando Lucas y papá me llevaron por el pequeño camino improvisado hacia donde Andrés esperaba, sentí algo que no había sentido durante el desastre de hace 2 años. Paz completa. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. El juez de paz que nos casó era el padre de una antigua compañera de escuela. Mis votos fueron sinceros y desde el corazón, prometiendo honestidad, comunicación abierta y respeto mutuo. Cosas que había aprendido eran los cimientos reales de cualquier relación duradera. Andrés lloró durante sus votos, prometiendo siempre apoyarme, siempre escucharme, siempre ser mi compañero en todo. Durante la recepción, que consistió en una comida al aire libre con música suave y muchas risas, mamá se acercó a mí. ¿Sabes lo que más me gusta de este día?, preguntó. ¿Qué, mamá? Que todo es real. Cada sonrisa, cada lágrima, cada momento. No hay máscaras, no hay mentiras. Solo familia y amigos que realmente se aman. Tenía razón. Este era el tipo de celebración que merece una boda. No la más cara o elaborada, sino la más auténtica. Incluso Lucas pareció comprender esto. Durante su brindis como padrino, un honor que le concedí después de mucha consideración, habló honestamente sobre sus errores pasados. Mi hermana me enseñó que el amor verdadero a veces significa confrontar verdades difíciles, dijo a los invitados. Casi destruí a mi familia con mentiras y codicia, pero Valentina tuvo el coraje de detenerme antes de que fuera demasiado tarde, y aunque en el momento la odié por ello, ahora entiendo que fue el mayor acto de amor que alguien podría haber hecho por mí. Levantó su copa. Por Valentina y Andrés. Que su matrimonio esté siempre construido sobre la verdad, la confianza y el amor real. Y que nunca tengan que pasar por el infierno que nosotros como familia pasamos para aprender esas lecciones. Los invitados brindaron, y pude ver lágrimas en los ojos de muchos. No de tristeza, sino de esperanza. Habíamos sobrevivido a la tormenta, habíamos aprendido, habíamos sanado. Esa noche, después de que todos se fueron, Andrés y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó, abrazándome. ¿En cuánto han cambiado las cosas?, respondí. Hace 2 años estaba exponiendo una boda fraudulenta, destruyendo relaciones, enfrentando amenazas legales. Y ahora tengo esto. Tengo paz, tengo amor real. Tengo una familia que finalmente entiende lo que realmente importa. ¿Lamentas algo de lo que hiciste?, preguntó Andrés cuidadosamente. No, respondí sin dudar. Fue brutal y doloroso, pero necesario. A veces el amor significa proteger a las personas que amas de sí mismas y de otros que quieren lastimarlas. Y eso es exactamente lo que hice. Andrés me besó suavemente. Por eso te amo, por tu fuerza, por tu convicción, por tu disposición a hacer lo correcto incluso cuando duele. Nos quedamos allí hasta el amanecer, hablando sobre nuestro futuro juntos, los niños que querríamos tener algún día, las aventuras que querríamos compartir, la vida que construiríamos basada en los principios que tanto me costó aprender. Honestidad, integridad y amor genuino. 2 años después de nuestra boda, recibí una carta inesperada. Era de Natalia, escribiendo desde la prisión. Al principio, dudé si abrirla, pero la curiosidad ganó. La carta era sorprendentemente sincera. Natalia no intentó excusarse o justificarse. En cambio, escribió sobre el tiempo que había tenido para reflexionar en prisión. Valentina,
escribió. Pasé tanto tiempo culpándote por mi caída que casi me perdí la lección real. Tú no destruiste mi vida. Yo lo hice. Con cada decisión egoísta, con cada traición, con cada mentira, yo construí mi propia prisión mucho antes de terminar en esta físicamente. Vi tu boda en las fotos que publicó tu prima en redes sociales. Sí, todavía tengo acceso limitado a Internet aquí. Te veías verdaderamente feliz. No la felicidad falsa que yo estaba actuando con Lucas, sino algo real y profundo. Y me di cuenta de algo. Nunca he tenido eso. Nunca permití que alguien me conociera realmente porque yo misma no me conocía. Construí toda mi vida alrededor de imágenes, expectativas, lo que otros querían de mí. Continuaba. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que aunque odié lo que hiciste en ese momento, ahora lo veo por lo que realmente fue. Un momento de verdad brutal pero necesaria. Me salvaste de mí misma, aunque fue demasiado tarde para evitar las consecuencias que merecía. La carta terminaba. Di a luz a mi hija hace 6 meses. La llamé Esperanza. Mi padre se negó a reconocerla, como era de esperarse. El padre biológico tampoco quiere saber nada de nosotras. Pero mi madre, quien siempre fue más fuerte de lo que la gente pensaba, está criándola mientras cumplo mi sentencia. Cuando salga en 3 años, si todo va bien con libertad condicional, tendré la oportunidad de ser madre para ella. Una madre real, no la versión falsa de mí que era antes. Tal vez esa sea mi oportunidad de redención. Enseñarle a mi hija las lecciones que tuve que aprender de la manera más difícil. Doblé la carta lentamente, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era compasión exactamente, pero tampoco era la rabia que había sentido antes. Era algo más cercano a aceptación. Natalia estaba enfrentando sus consecuencias. Y aparentemente, finalmente estaba aprendiendo de ellas. Le mostré la carta a Andrés esa noche. ¿Vas a responder?, preguntó. No lo sé, admití. Parte de mí quiere simplemente dejar el pasado en el pasado, pero otra parte piensa que tal vez, solo tal vez, responder con algo de gracia podría ser el cierre final. Finalmente, una semana después, escribí una respuesta breve. Natalia, recibí tu carta. Me alegra que estés usando este tiempo para reflexión real. Tu hija merece una madre que haya aprendido de sus errores y esté comprometida con vivir honestamente. No puedo decir que te perdono completamente. El daño fue demasiado profundo, pero puedo decir que ya no cargo rabia hacia ti. Has enfrentado consecuencias, estás pagando tu deuda a la sociedad, y parece que realmente estás tratando de cambiar. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer después de cometer errores tan graves. Te deseo suerte en tu viaje hacia ser la madre que Esperanza merece. Y espero que cuando salgas, puedas construir una vida basada en verdad, no en las mentiras que te consumieron antes, Valentina. Envié la carta sin esperar respuesta. No importaba si Natalia respondía o no. Lo importante era que yo había cerrado ese capítulo con gracia y dignidad, demostrando que había crecido más allá del dolor que me causó. 5 años después del ensayo de boda que cambió todo, me encontraba en el mismo hospital donde trabajaba, pero ahora como directora del comité de ética. Lucas trabajaba en la misma empresa, pero había ascendido a gerente. Había pagado completamente su deuda con nuestros padres, y estaba en una relación saludable con una mujer que conocía toda su historia y lo amaba de todos modos. Mis padres habían renovado sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña, celebrando no solo su aniversario, sino su supervivencia de una de las crisis más difíciles de su vida matrimonial. Y yo tenía todo lo que realmente importaba. Un esposo que me amaba incondicionalmente, una familia que había sido probada por el fuego y emergido más fuerte, un trabajo que me permitía hacer una diferencia real en el mundo, y lo más importante, paz conmigo misma, sabiendo que cuando importó, cuando tuve que elegir entre el silencio cómodo y la verdad dolorosa, elegí la verdad. No fue fácil, nunca lo es, pero fue lo correcto. Y al final del día, eso es lo único que realmente cuenta. La traición que expuse ese día en el ensayo de la boda podría haber destruido a mi familia. En cambio, la verdad que forcé a la luz nos salvó a todos, porque a veces, el amor verdadero significa tener el coraje de exponer el secreto, enfrentar la traición y exigir que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y aunque el proceso fue brutal, doloroso y aterrador, nos llevó a un lugar de autenticidad, sanación y conexión real que nunca habríamos alcanzado viviendo en la mentira cómoda que Natalia y Lucas habían construido. Esa es mi historia. No una historia de venganza,
sino de supervivencia, justicia y finalmente, redención para aquellos dispuestos a hacer el trabajo real de cambio.